Saludos, bienvenidos a todos a esta nueva emisión de reseñas. Rafael Núñez y Adelaida Martínez, presente aquí en reseñas como cada sábado. Como cada día, decía como cada sábado, cuando se pueda como cada día. No, decía la comedia cubana ¿De qué? De este señor que lo pasa. Tres patines. Tres Patines. Yo no me perdía Tres Patines. Sí, pero recuérdense que lo regraban, no es que aquí, yo soy de esa época. Aquí como cada día. Rubencindo, Carmelo y Escoviña. Bueno, sí, aquí como cada fin de semana estamos con hoy muchas informaciones nacionales e internacionales, los resultados de las elecciones en Estados Unidos de medio tiempo. Se ve que hubo un resultado no esperado en las encuestas, sí, donde si bien es cierto que los demócratas tuvieron mayoría en el Senado, en la Cámara de Representantes, los republicanos obtuvieron mayoría y van a dominar la Cámara. Va a haber consenso para tomar decisiones. Otras informaciones internacionales tienen que ver con la propia guerra y el cohete que cayó en Polonia, que todos creíamos que ahí iba a ser un motivo para que subiera la posibilidad de guerra. Bueno, y en el plano local muchas informaciones nacionales, Adelaida. Muchos temas que tienen que ver temas con de seguridad, la inseguridad ciudadana. Tema de censo, tema que tiene con las decisiones de la ARS y el Colegio Médico y las ARS. Todo eso lo vamos a ver en el resumen de noticias que nos tiene Yarit Ortiz. Así es que adelante con el resumen. ¿Qué tal, amigos de reseñas? Yarit Ortiz con otro resumen informativo. El equipo de República Dominicana venció a Venezuela 72-68 en el Palacio de los Deportes para igualarlos en el segundo lugar del Grupo E de los clasificatorios de las Américas. Y continuando con las noticias deportivas, el dominicano Julio Rodríguez fue nombrado ganador del premio Jackie Robinson al novato del año de la Liga Americana por la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Pasando a otras informaciones, 3 personas perdieron la vida mientras que varios resultaron heridos luego de un tiroteo ocurrido la madrugada del pasado lunes en el sector La Guayita de la provincia Santiago. Y en otras informaciones, el veterano periodista y gloria del deporte dominicano Roosevelt Comarazami falleció a los 74 años de edad. Comarazami fue un narrador de béisbol, voleibol y baloncesto que entró al pabellón de la fama del deporte dominicano en 2019. Comarazami quedará en el corazón de los dominicanos amantes del béisbol. En otras noticias, la llegada al mundo de Damián, nacido en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, ha generado gran expectación por ser el primer bebé que simbólicamente nace en República Dominicana como aporte al conteo mundial de 8.000 millones de personas. Por otro lado, el Colegio Médico Dominicano y sociedades médicas especializadas ratificaron el llamado a paro con preservación de las emergencias y los cuidados críticos para las ARS del país durante los días 17 y 18 de noviembre. En otras informaciones, el presunto narcotraficante César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, se habría declarado culpable ante el Tribunal Federal de Puerto Rico. En cuanto al tema migratorio, 19 organizaciones políticas y sociales de la República Dominicana condenaron en una declaración conjunta la campaña de deportaciones masivas que lleva a cabo el gobierno, así como el decreto 668-22 que habilita la expulsión de miles de personas que viven en batalles en tierras estatales desde hace décadas. Pasando al plano internacional, el primer ministro haitiano Ariel Henry manifestó su preocupación por las deportaciones que están teniendo lugar en la República Dominicana, de acuerdo con una información publicada por la agencia de noticias Reuters.
En otro orden, un tribunal holandés condenó a cadena perpetua a 2 rusos y a un separatista ucraniano por la muerte de 298 personas que iban a bordo de un avión de Malaysia Airlines derribado sobre Ucrania en 2014. Por otro lado, el expresidente Donald Trump lanzó su carrera por la Casa Blanca, entregando a las autoridades electorales estadounidenses su candidatura a las elecciones presidenciales del año 2024. Y para finalizar, entre aplausos y vítores, Nancy Pelosi anunció que abandona su cargo como líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de casi 2 décadas en su puesto. Hasta aquí el resumen de noticias. Yarid Ortiz para Reseñas. Continuamos con reseñas, gracias por estar ahí. Rafael, decíamos en la introducción del programa, ¿verdad?, que vamos a abordar el tema de la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Las redes sociales nos dan la oportunidad de ver muchas cosas que no son, pero otras que sí son. Y como periodistas siempre tratamos de edificar en el sentido de que validemos las informaciones antes de, porque a veces suben videos viejos, pero hay videos del momento que preocupan. Así es. Videos que tienen que ver con actos delictivos. Yo vi uno de un taxista, yo no sé si usted lo vio. Sí, lo vi. Donde 3, no sé si menores o adolescentes, 3 muchachas. Señores, yo ni voy a mencionar gráficamente lo que pasó por ahí, sí, porque eso es terrible. Sí. Hay una que se entregó ya, pero sumada a esta situación, otras situaciones también, lo que está pasando con Santiago, que vuelve otra vez a hacer noticia. Que lo comentamos nosotros en el programa pasado. La semana pasada. Es penoso lo que está pasando y necesitamos respuesta. Yo sé que es una situación que es un tema viejo, histórico, al que siempre uno acude ante las autoridades y los mismos ciudadanos para que se cuiden, para que tomen las previsiones. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Porque cada vez que resurgen estos temas es porque hay un repunte, lastimosamente. Lastimosamente, y no se puede ocultar. No. Realmente, Adelaida, como tú señalas, con el tema de la delincuencia, tiene que ver con muchos factores, es multifactorial. Y precisamente que nosotros que hemos visto desde incluso de las 2 aceras, de aquel lado y de este lado, hemos visto el problema. Y lo de la delincuencia es un poco más de atacar todos los factores que inciden en el auge de la delincuencia. El primer factor que influye en el alto índice de violencia tiene que ver con el tráfico y consumo de drogas. El tráfico y consumo de drogas. ¿Qué pasa, Adelaida y amigos televidentes? Cuando llegó este gobierno el 16 de agosto de 2020, el presidente de la República, por razones que uno entiende, pasó el tema del microtráfico al control que lo tenía la policía, al control de la DNCD. Sí. Bien, recuerda eso. ¿Por qué lo pasó? Es lo primero que uno se pregunta. Lo pasó porque lo que está ocurriendo en la policía es un tema de putrefacción de la institución. Y se sabe, uno lo sabe porque uno vive en este país, que ahí incluso se han descubierto agentes oficiales que son dueños de puntos de droga. Así de sencillo. Y los que cobran peaje. Sí, y se que son muchos. Muchachos, que hay mucha gente ese honesta. Es el pan del día a día. Hay mucha gente honesta, pero hay mucha gente podrida en la policía. Entonces tenemos el primer problema, la putrefacción de la policía. El presidente toma la decisión de pasar la responsabilidad de persecución del microtráfico a la DNCD. Ahora yo pregunto, ¿tiene la Dirección Nacional de Control de Drogas
posibilidad de perseguir el microtráfico. No. Aquí hay casi 300 municipios y distritos municipales. La DNCD tiene presencia en esas demarcaciones. No tiene capacidad operativa para eso. Entonces, yo estoy de acuerdo que sea la DNCD porque por la ley 5088 es a la DNCD que le corresponde la persecución de ese ilícito. Pero hasta que el gobierno no dé la capacidad operativa que debe tener la DNCD, no habrá forma, Adelaida, de que el microtráfico, que es el que mayor violencia genera, entre otras que hay, otros factores que influyen, entonces no se va a perseguir. En el campo más remoto, de una loma remota, hay un punto de drogas. Y las autoridades saben dónde están. Y entonces ese es el principal problema generador, segundo problema generador de eso, de violencia, que tiene que perseguirlo también la policía. Entonces, la policía es una institución que, como decíamos al principio, sucumbió. Usted sabe que estoy recordando a propósito de que usted trae a colación el tema del comportamiento policial en estos casos. De todas esas veces en las que se ha autorizado por X o Y ruido policial con estos temas de drogas, cambiar a la dotación policial. O sea, no hay una sanción que modifique un poco ese comportamiento y que incluso inyecte un poco de temor a no cometer esas cosas para que esta delincuencia se incremente. ¿Qué pasa cuando una dotación completa de la policía se le cambia de un sitio a otro? Pues el problema sigue, el problema se muda de lugar. Yo creo que no se ataca debidamente como se debe en este caso de la Policía Nacional. Y es penoso. Y es tener un plan, porque se aprobó una ley de reforma policial. De reforma policial. Perfecto, pero el plan global, integral, de ataque al tema de la delincuencia y que podamos tener un plan integral de seguridad ciudadana, pasa por eso, por tener una policía capaz de prevenir el crimen, prevención. La policía aquí ni siquiera está, en la mayoría de las comunidades no está patrullando. Y entonces, ¿cómo va a prevenir? Y hay que decir, Rafael, que el tema de gerencia es importantísimo en estos casos. Y lamentablemente yo lo he tratado y todo eso, es una persona muy agradable, pero nuestro querido Chu no ha dado pie con bola en el puesto donde está, y hay que decirlo. Salta con unas balsas de disparates a veces ante los medios de comunicación que lo que le hacen es daño al mismo presidente que encabeza ahora mismo la gestión de República Dominicana, que dirige, y a veces yo digo también, pero parece como si el presidente estuviera gobernando solo, que muchos funcionarios están pues haciéndole el lado difícil. Ahí viene la capacidad de, bueno, y si no resuelve, pues cambiarlo. Y a propósito de eso que tú estás diciendo, Adelaida, es que nosotros no podemos tener en los puestos públicos gente que no tengan el perfil para eso. Hay que tener el perfil que sea para ese puesto. No es porque yo hice campaña o qué sé yo qué, no. Es que hay que tener el perfil. Desde mi punto de vista, el propio jefe de la policía no tiene el perfil para dirigir una policía como ahora, como la que tenemos. Una policía que sucumbió. En unos tiempos como estos. Que sucumbió y que necesitamos una policía comunitaria. Bueno, pero Adelaida, ese tema vamos a dejárselo a una especialista, Carolina Ramírez. Nuestra querida Carolina Ramírez. Vamos a ver qué nos dijo a nosotros Carolina Ramírez sobre ese tema en la primera entrevista que hicimos en el programa Reseña. Así es que vamos con el corte de Carolina Ramírez. Adelante. ¿Dónde está el meollo del problema en la República Dominicana? ¿Dónde tú lo ubicas? ¿Y qué tú crees que debe hacer el gobierno para poder
acometer una estrategia integral de seguridad ciudadana. Específicamente en el caso de la seguridad ciudadana, qué bueno que le pusiste el apellido, porque ese es un error que a veces cometemos, que no le ponemos el apellido. En materia de seguridad, yo creo que nosotros tenemos que replantearnos el concepto, porque lamentablemente como sociedad tradicionalmente hemos estado muy concentrados en atacar las consecuencias sin prestar tanta atención a las causas. La raíz, el origen. Hasta nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo tiene un mal enfoque. Dice combatir la violencia, la delincuencia y las causas que la generan. Pero el mismo término combatir ya implica violencia. Entonces, cuando usted combate la delincuencia es porque hay un ente social que posiblemente usted descuidó, lo dejó en la marginalidad, o por otro lado, no permitió que las condiciones institucionales pudiesen garantizar la implementación de la justicia, y ya usted tiene el delincuente, pero fue usted como sociedad que permitió que creciera. Entonces, ¿no sería como que más económico evitar? Entonces, Carolina, no se equivoca la expresión, ese delincuente es producto de la sociedad. Por supuesto, y es víctima de la misma sociedad. Y yo te lo digo, se lo digo con conocimiento de causa, porque como ustedes saben, yo dirigí durante 2 años todo el Sistema Nacional de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, todo el sistema de cárceles de menores y de muchachos en sanciones alternativas cuando el juez le da un chance o lo pone a estudiar, si no es una falta muy grave. Y nosotros hicimos un levantamiento y el 82% de esos muchachos eran hijos de madres solteras y la mayor cantidad de ellos de madres adolescentes. El 88% venía de hogares disfuncionales y ahí había muchachos que la madre había muerto de SIDA, el padre estaba preso o no conocían el padre, se criaron con la abuela. No tuvieron oportunidades. Y te estoy hablando en el caso de los menores, pero esos muchachos que ahora están arrebatándole las carteras a las personas y que están, bueno, que tienen en zozobra de alguna manera la población en este estrés en el que estamos, son resultado de lo que no hicimos hace 15, 20 años. A propósito de eso, Carolina, que ha mencionado el caso del joven, el antisocial que le quita una cartera, tuvimos 3 casos muy dolorosos durante el fin de semana, entre sábado a lunes. Asaltan a un muchacho y lo matan para quitarle un celular en el sector de Herrera. Asesinan a una arquitecta, un oficial de la policía, un cabo. Bueno, no era oficial, era un alistado, pero un miembro de la policía. Un alistado, exacto. Y el otro caso de asesinan a una adolescente embarazada de un disparo. Ahí hay 3 casos. Y aparecen ahorcados 2 menores en San Cristóbal. Sí. También. Yo le agrego ahí, Carolina, a lo que está preguntando Adelaida, el tema de la función del Ministerio de Interior y Policía y de la propia policía. ¿Cómo tú enfocas el tema del Ministerio de Interior, que tengo entendido que tiene una ley muy obsoleta, el mismo Ministerio de Interior y Policía? Pienso yo que hay que adecuar esa ley para que pueda estar conforme a los tiempos, como también la ley orgánica de la policía, que aunque se hizo una reforma, yo creo que fueron parches, pero esa cultura policial trujillista tiene que desaparecer por lo que tú decías, el tema de la violencia con que se enfrenta a esos jóvenes que aunque aunque al televidente le parezca y a la audiencia le parezca que uno está defendiendo esa juventud, no está defendiendo, está yendo al problema de claro, porque la fiebre no está en la sábana. Y tú decías que la ley de Interior y Policía es obsoleta. Interior y Policía no tiene ley. Tiene una ley de 4 párrafos de 1954, durante la dictadura. Y la ley orgánica del Ministerio de Interior y Policía ha perimido más de 3 veces en el Congreso. Eso es penoso. En el Congreso nosotros tenemos que han perimido varias veces todo el paquete de leyes para el tema de seguridad en la República Dominicana. Perimió en la gestión pasada
el proyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana, el de seguridad privada, cómo vamos a regular toda esa masa de hombres y mujeres que desde el sector privado están contribuyendo a la seguridad, porque nosotros tenemos 38.000 hombres y mujeres en la policía, pero tenemos unos 99.000 personas que prestan servicio de seguridad privada y de una u otra manera contribuyen a la seguridad pública del país. Entonces, perimió también la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa Nacional. No ha salido el reglamento de la Ley de Armas y otras tantas leyes más. Bueno, también está en el Congreso la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces, sin esas herramientas no se puede trabajar. Esa ley de la policía, la nueva, yo coincido contigo con que fue una especie de parcho. De hecho, la otra ley, la del 2004, tenía incluso cosas mucho mejores, que conquistas que ahora se perdieron. Pero sin embargo, esta misma ley no ha podido ser puesta en vigencia porque 17 de los 21 reglamentos que establecía la ley no han sido aprobados. Entonces, si no le damos la herramienta normativa a las instituciones para poder hacer el trabajo. ¿Cómo está esa capacidad de gestión para disminuir este tema de la inseguridad ciudadana en República Dominicana? ¿Cómo lo visualizas de los tú? actores principales? Exacto. Por ejemplo, presidente de la República, que tiene que tener voluntad política, ministro de Interior y Policía, director de Policía, los fiscales, que es una cadena. Claro, y la sociedad. Yo creo que en esta ocasión hay mucho interés, hay voluntad política para que se haga. Y bueno, los 4 elementos que se necesitan básicamente, lo digo bien rápido, para una reforma policial es la voluntad política, el interés de la sociedad de que pase, la no oposición del liderazgo de la institución y en este caso de manera particular, en el caso de la policía, el liderazgo está muy interesado y de hecho también los subalternos. Sin embargo, todavía hay unas estructuras a mitad, que bastante duras, con una cultura institucional y una subcultura que podrían incluso torpedear estos procesos. Bueno, y de hecho el presidente lo dijo. Y el cuarto elemento... Ya sabemos de qué estructura estamos hablando, Carolina. Y el cuarto elemento tiene que ver con los mecanismos para garantizar que eso se implemente y que permanezca en el tiempo. Y ahí lo amarramos con el presupuesto. Si no hay suficiente presupuesto para producir estos cambios, podemos tener toda la buena intención que tengamos. Pero si no agregamos un peso más, por ejemplo, al presupuesto de capacitación y entrenamiento para la policía, para el año próximo, vamos a tener en el 2023, lamentablemente, personal con la misma listeza que tienen ahora. Y hemos visto escenas muy tristes en las redes sociales. Así es. Bien, señores, seguimos con el programa de reseñas. Un tema que también ha ocupado el interés de la opinión pública es la realización del censo nacional, que se está llevando a cabo en todo el país. Adelaida, yo escribí varias opiniones en mi cuenta de Twitter diciendo que es necesario el censo. Desde que yo tengo uso de razón de niño, he visto desarrollar en la República Dominicana los censos que se han hecho hasta el sol de hoy. Entonces, es necesario el censo. ¿Por qué? Porque los resultados estadísticos que resulten del censo nos van a permitir a nosotros como nación tener un dominio de cuántas personas hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos jóvenes, el tema de la salud, el tema de la población, el tema de la vivienda, el tema del el agua potable, cuánta gente tiene acceso. Eso es necesario para poder planificar políticas públicas. Eso es necesario. Nadie puede oponerse al censo. Nadie se puede oponer al censo y hay gente que se opone, pero es su derecho. Ahora, así como se está haciendo, Adelaida. Explícame tú, Adelaida. ¿Cómo se está haciendo?
No, Bueno. mira, por ejemplo, vamos a levanten ver. las manos los que lo han censado aquí. A mí no me han censado todavía. Mira, No. aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A mí 8 no me han personas. censado. De 8 personas, hay 2 familias nada más que han sido censadas. En mi casa, en el edificio donde yo vivo, en Bella Vista, Y hay que recalcar Querida, que óyeme empezó esto. ¿cuándo? no sé, el ya a mí 10. se me olvidó. El Oye, 10. Óyeme bien, en mi casa, en el parqueo, hay una mesita con 2, 3 sillas, puesta por la Junta de Vecinos. Esperando a la gente del Esperando a censo. la gente del censo, en Bella Vista, en la Sarasota. Y aquí hay 8 personas. Y de las 8 personas, 8 familias, que pertenecen a 8 familias, 2 han sido censadas. ¿Cuándo comenzó? El 10. Entonces, 10 de noviembre. ¿ha habido capacidad gerencial para montar eso? No. Bueno. ¿Tiene el presidente la culpa de eso? No. No. El ministro, porque usted es el responsable de que eso se monte bien. Es usted, Pavel, el responsable de que eso funcione, de que ese censo esté caminando. Eso es lo que Porque está ya atento tenemos, es ¿cuántos días? a tuitear y a emitir informaciones que no le competen a su función. En eso es lo que está Pavel. Si en una institución que yo dirijo no funciona, soy yo que tengo que renunciar. Claro. Yo no tengo que esperar que el presidente me detutane. Yo tengo que renunciar porque soy incapaz de gestionar de la manera correcta lo que está bajo mis órdenes. Entonces, no espere que el presidente lo quite, renuncie, porque en ese censo hay 5 provincias donde no han visto a Linda, a un solo empadronador. ¿Usted cree que eso es posible? No. Algo Entonces está pasando renuncie. ahí. Algo está pasando. Al igual que Rafael, en las redes sociales desde hace un tiempo, nosotros que somos los dos somos muy tuiteros, una de las redes para, ¿verdad?, debatir, opinar, intercambiar pareceres ya con gente de nuestro círculo, periodistas y todo eso, políticos, abogados. Hemos apoyado la iniciativa del censo por las mismas razones que explicaba Rafael, porque es importante saber cuántos somos para poder gestionar con capacidad y con méritos las cosas que se necesitan en una sociedad que ha avanzado, que se ha incrementado incluso en la cantidad poblacional. Esto es importantísimo, señores, y oponerse a eso es absurdo. Ahora, tiene sus deficiencias, sus debilidades y hay que decírselos. Y no lo decimos nosotros. No, es que están puestas de manifiesto. Vamos. Yo me he preguntado, pero ¿y por qué a mí no me han venido a censar? Sí. Porque ya van varios días, ya van más de 17, ¿verdad? Digo yo, Adelaida, escuchemos lo que piensa la gente en la calle. Del censo. Importante. Vamos a un corte para escuchar a la gente en la calle. Adelante. Estoy viendo las falencias que debieron haberse corregido antes de que esto ocurriera. Terrible opción como lo hicieron. Ojalá que pueda entonces reconstituirse y hacerse otra vez de nuevo, porque de la manera que están conduciéndolo no van hacia ningún lado. Yo parece mentira, no me he enterado sinceramente nada del censo. Luego los rumores, pero no me he estado metido enterándome de eso. Esto es un proceso que ha tenido incidencias como son de conocimiento de todos ustedes, son incidencias normales en un despliegue de 35,000 personas en el territorio de manera simultánea con equipos electrónicos. O sea, esto es algo que para conocimiento es un proceso que no se ha ejecutado otro de esa magnitud en todo el territorio nacional. Yo le solto a todo ciudadano que cuando tenga la oportunidad que se cense, que es un asunto que es un bienestar para el país. Es necesario, es importante, porque estamos contando, estamos analizando cada día más. Y espero que toda la ciudadanía coopere con eso, ¿sabes? Porque necesitamos tener datos actualizados, saber cuántos somos, las condiciones de vida de cada quien, cómo vive, qué le hace falta. O sea, tener el dato al día, como dicen. Eso está bien, porque para el censo es para saber la necesidad del pueblo, qué hace falta, eso está bien. Hay una gente que quiere boicotearlo esto, pero en verdad eso está bien. No, eso está muy importante porque eso contabiliza el número de personas que hay en el país. Porque así por lo menos el gobierno tiene una estabilidad de
por lo menos de los ciudadanos que hay, así por lo menos puede ser que el gobierno tire echa para adelante y pueda buscarle solución a los problemas de la República. Los elementos que surgieron al inicio fueron subsanados, o sea que los equipos están en la calle, están produciendo, están generando, están alcanzando la productividad esperada, por ende entendemos que dentro del plazo establecido por el decreto vamos a estar ejecutando. Ahora, las provincias donde tuvimos las dificultades, que se mantuvieron por más días, ya ahí entonces, ahí veremos cómo vamos manejando. Problemas al principio, los 2 primeros días, pero ya prácticamente ya se han subsanado los problemas y están cesando. Gracias por continuar con reseñas. Hemos visto muchas cosas que están ocurriendo en el país. Vamos a ver, ¿verdad?, lo que tiene que ver ahora con el tema migratorio, de cómo cada país es libre y soberano de aplicar su ley migratoria. Y nosotros, ustedes saben que siempre tenemos un ruido con el país vecino, Haití, las deportaciones, cómo los ayudamos cada vez que nos necesitan, cómo estamos ahí, y los que tienen que realmente que ayudarlos pues se ausentan y solo presionan a República Dominicana para que absorba ese problema que es de otros, pero que nosotros asumimos. Las deportaciones, Rafael, muchos camiones he visto en estos días con inmigrantes ilegales, que eso hay que decirlo. Si le piden su documentación, usted no la tiene, como hace todo país, pues usted se va para su país de origen, y eso es lo que está haciendo República Dominicana. Al introducir ese tema, Adelaida, yo recuerdo alguien en las redes sociales comentaba que decía esa persona, ustedes se imaginan a los dominicanos perseguidos y subiéndolos a vehículos, camiones o guaguas en otro país. Sí, yo me lo imagino. Sí, es que lo hacen. Usted es indocumentado. Claro. Usted es indocumentado, usted entró a un país violando la ley de migración de ese país. El que no quiere que lo devuelvan a su país, que no entre de manera ilegal. Ahora, algo que nosotros aquí tenemos que defender con uñas y dientes es que a quienes corresponde esa tarea no abusen de los derechos de la gente. Así es. Y que no haya vejámenes, que no se maltrate a la gente, que pueden ocurrir casos aislados, pero aquí no hay una política dirigida por el Estado Dominicano a maltratar a los haitianos. Eso tiene que quedar claro. Ni lo ha habido ahora, ni lo ha habido en el pasado. Desde la época de Trujillo, el Estado Dominicano ha tratado de hacer las cosas como mejor se pueda. Hemos fallado, en algunas hemos tenido debilidades, pero en sentido general, aquí se respetan los derechos de quienes se deportan. Lo que no ocurre en otras naciones, que no quiero mencionar, que fue con látigo, que en un caballo acosándolo. Y con jaulas como si fueran jaulas para perros, y hay que decirlo así literalmente. Como vi yo en España. En las Islas Bajas yo vi una cosa terrible. Entonces, no confundamos las cosas, porque tú sabes de lo que se trata, Adelaida. De que hay ahora una campaña montada alegando violaciones a los derechos humanos con el fin de que el gobierno tenga que retroceder en su derecho que tiene, que nosotros tenemos, de deportar a los ilegales. Y esa campaña comienza y todo el mundo sabe de dónde sale. Un circuito de colegas nuestros que siempre han estado más a favor de Haití que de nosotros. Y esto no es un problema de pro-haitiano o anti-haitiano, no. En el caso de nosotros, yo puedo hablar por ti, Adelaida, yo ni soy pro-haitiano ni soy anti-haitiano, yo soy dominicano. Entonces, yo quiero que nosotros estemos claros de que hay una campaña para presentarnos de manera que el gobierno se vea obligado a retroceder en las deportaciones, y hay que seguir deportando, con respeto, pero hay que seguir deportando. Así es que vamos a ver el comentario que hizo el primer ministro el de Haití, Ariel Henry. Sí,
Él tiene derecho a defender a sus nacionales. Tiene derecho y uno no puede regatearle ese derecho. Pero él tiene que comprender que nosotros tenemos derecho a deportarlo. Él tiene que defender ¿qué? Que no sean maltratados. Hasta yo, que no soy haitiano, defiendo eso. Claro. Pero de ahí y a montarse en la campaña mediática para que el gobierno dominicano tenga que volver hacia atrás, somos nosotros que vamos a perder nuestro territorio. Y yo contaba aquí lo que ocurrió cuando yo entré a un suburbio de la región oeste, de la zona oeste del Gran Santo Domingo, todas viviendas de haitianos. Entonces son necesidades que ellos van exigiendo, son políticas públicas que van exigiendo de calle, acera, contenes, agua, todo eso, servicios sanitarios, todo eso. Entonces no me venga a mí nadie con teoría que yo no soy de otro país que no sea dominicano. Vamos a ver lo que dijo el presidente Luis Abinader respecto a ese tema. Ariel Henry. No, el presidente nuestro, República Dominicana. Luis Abinader, ¿qué fue lo que dijo respecto al derecho que nosotros tenemos como nación de deportar a los ilegales? Vamos a ver ese corte. Mira, la política migratoria de cada país es potestad de cada gobierno. Por lo tanto, esas declaraciones son inaceptables e irresponsables. República Dominicana es el país que ha cargado con mucho más, se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a República Dominicana no se le puede pedir más. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar las deportaciones. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno. Dice, ya va a recibir la Arribamos a la entrevista central en el programa Reseñas. Hoy hemos tomado la decisión de hablar de un tema que trae muchos debates en la población, los sectores de opinión pública y que realmente a mucha gente le preocupa, la seguridad social. Y para hablar de ese tema hemos traído a un experto de verdad, no como dicen por ahí, de que fulano es experto, no. Aquí tenemos a Arismendi Díaz Santana, que fue redactor del proyecto original de la Seguridad Social y el primer gerente de la Seguridad Social, del Consejo de la Seguridad Social. Así es que bienvenido, don Arismendi. Adelaida Martínez. Jovencita. Liceísta. Aquí estamos, bienvenidos. Muchísimas gracias, Rafael y Adelaida. Aquí a la orden, porque uno de los grandes problemas que, como tú dices, existen es la falta de información y orientación de la población. Sí. Porque nadie puede ejercer un derecho si no lo conoce. Así es. Porque yo he escuchado, y ahí entramos inmediatamente a aprovechar el tiempo a la primera pregunta. Escucho gente en los medios de comunicación que dice esa seguridad social de aquí es tal cosa. Una estafa, dicen muchos. Y yo digo, no, espérate, vamos por partes, que eso no es tan así. Explíqueme por qué la seguridad social no es una estafa, como dice la gente, aunque tiene debilidades. Vamos a eso. ¿Cómo surge? Definitivamente, el surgimiento de la Ley de Seguridad Social, la 87-01, representó un salto cualitativo en la sociedad dominicana. Para decirte una cosa, Rafael, al principio del siglo, el 2001 todavía, cuando no se había aprobado la Ley de Seguridad Social, aquí habían 7% de la población con algún seguro médico.
Seguritos y seguros, como tú señalas. Así es. 7%. En este momento las autoridades hablan de un 98%. Ahora bien. Casi una cobertura total. Casi una cobertura total. O sea, de ser la cenicienta en materia de América Latina, en materia de protección social, hemos pasado a ser de los primeros países de América Latina. Desde luego, no todo es tan bonito de esa manera. Yo no conozco ningún país del mundo, ni siquiera los más desarrollados, donde la población no se queje y no aspire a tener mejores prestaciones. Porque, por ejemplo, en materia de salud, la gente siempre quiere tener mucho más. Igualmente en pensiones, quiere tener una mejor pensión. Pero hay que tomar en consideración que un sistema universal y obligatorio como el de seguridad social tiene que ir avanzando en la medida en que la economía dominicana y el desarrollo nacional van avanzando. Porque es un sistema que se basa en el salario. Si el salario de los trabajadores dominicanos es bajo, ahí es que está el problema. La recaudación del sistema también lo es baja, y lo que se puede ofrecer como un derecho sí o sí de la población no puede ser todo lo que la población aspira. La carga laboral es muy onerosa para las empresas, ¿es así? Eso es cierto. Bueno, ese es un argumento. Lo que sucede es que nosotros tenemos una mentalidad con un cierta dosis en sentido general de mezquindad. Porque hay otros países que tienen incluso una carga laboral mucho mayor. La mayoría de los países europeos tienen una carga que llega casi al 50%. Claro. ¿Por dónde anda la de? Espérate, claro. En esos países los servicios públicos funcionan. Y porque a ti no te importaría pagar más siempre y cuando tú recibas educación buena para tus hijos, salud buena pública para tus hijos gratis, esas cosas. El problema es que aquí la gente tiene renuencia a pagar más impuestos porque no tiene la menor seguridad de que se lo van a devolver en servicios. Imagínense si nosotros tenemos en este país, después de 60 años de habernos liberado de Trujillo, todavía tenemos que comprar el agua porque no confiamos en el agua que viene por la tubería, para hablar nada más que algo muy elemental. ¿Qué será de los servicios? Mire, yo tengo en la torre donde yo vivo, hay un muchacho, un conserje, que gana 16,000 pesos. 16,000 pesos. Y a ese muchacho tiene un problema aquí con una alteración ahí, que hay que hacerle una intervención prácticamente ambulatoria. Y los médicos le están pidiendo 277,000 pesos a una persona que gana 16,000 pesos. No puede ser. Entonces, eso llora ante la presencia de Dios, como dicen. Y ese es un caso de tantos, exactamente. señor Iván, pero a modo de explicar. Arismendi. Entramos así rápido, ley de seguridad social, ¿verdad? Las patas de la que depende la misma, salud, que ya usted lo ha mencionado, el tema laboral, pensiones. Se critica mucho que se le haya dado la administración de esta seguridad social al sector capital. Usted ve también las protestas que se están dando de nuevo por parte del sector médico. ¿Se está aplicando como se debe esa ley de seguridad social en República Dominicana? Te voy a decir lo siguiente. Nosotros tenemos una fundación Seguridad Social para Todos. Nosotros hicimos un análisis a principios de año con motivo de los 21 años de iniciarse la ley, y llegamos a la conclusión, demostrado, que la ley de seguridad social no se ha aplicado ni siquiera en un 50% de cómo se concibió. Ahora vemos por qué el descontento social. Exactamente. ¿Y a qué se debe eso, que no se haya aplicado el 50%? Bueno, se debe a lo siguiente. Vamos a hablar claro. Cuando nosotros comenzamos a diseñar la ley de seguridad social en el 1998, a finales, 99, 2000 y finalmente 2001 cuando se aprobó, ya tanto la parte de salud como la de pensiones estaban totalmente privatizadas en este país. Por una razón muy sencilla, vamos a hablar de salud, porque el Estado nunca ha dado buenos servicios de salud. Hasta el más pobre, ese muchacho que está ganando 16,000 pesos, él no está pensando en ir a un hospital público. Él está buscando una clínica privada, aunque sea una clínica pobre, pequeña, por ahí. Entonces, si el Estado dominicano no cumple con su responsabilidad constitucional, estamos hablando del Estado, no estamos hablando del gobierno tal y el gobierno tal, el Estado dominicano no cumple. ¿Qué es lo que hace la gente?
Cuando la gente tiene una emergencia, tú tienes una emergencia de tu hijo, tú no lo vas a llevar a un hospital público a pasar trabajo. Jamás. Tú haces lo que sea, vende la microempresa, enajena, tome un préstamo para tratar de salvar tu hijo. Así es. Entonces nosotros no podemos tener, Rafael, una verdadera seguridad social mientras el Estado sea tan ineficiente. Sí. Eso hay que decirlo con toda claridad. Sí. Es lo correcto. ¿Por qué? Porque una buena parte de la población, de acuerdo a la Constitución de la República, debiera ir a los servicios públicos y recibir una buena atención. Entonces, solo la clase media y solo la clase alta es la que va a los servicios privados. Mira, yo asesoré a 7 países de América Latina sobre este tema, con base en Guatemala. Y en esos países los servicios públicos no es que sean excelentes, pero son buenos y la gente lo acepta. Son mejores que aquí. Entonces, pero mucho mejores. Por pipa. Yo te voy a poner un ejemplo. En ninguno de esos países los médicos trabajan disque 4 horas. Trabajan 8 horas como cualquier otro ciudadano. Comenzar por ahí. Comenzando por ahí. Un desorden. Eso es número uno. Y ningún gobierno se ha querido enfrentar a esa situación. Exactamente, pero además de eso, ¿y tú crees que 4 horas realmente? Yo tengo un estudio de la propia CESPAS, o sea, del Seguro del Salud Pública, junto con UNICEF y otros organismos internacionales sin sospecha, que ellos reconocen que los médicos cumplen con el 45% de esa jornada de 4 horas. Bueno, como pudieron ustedes ver a ese especialista de la seguridad social, Arismendi Díaz Santana, que es una persona que se ha dedicado y es el prohijador de la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana, su opinión en relación a lo que está ocurriendo con la aplicación de la Ley de Seguridad Social. Hemos visto, Adelaida, cómo el Colegio Médico Dominicano ha decidido no ofrecer los servicios a nosotros, los mortales de este país, que vamos con una dolencia a una clínica privada con nuestro seguro y no nos están atendiendo con el seguro. Tú tienes que buscar dinero de donde tú no tienes cuando estás pagando un seguro, y al colegio médico le ha dado la gana de parar ese servicio. Y a quien no tiene el dinero, perdón que lo interrumpa, que se vaya para su casa. Recuerdo que hubo una huelga una vez de esa misma especie por parte de los médicos. Estaba yo llevando a mi papá ahí a Incosegla, que hay muy buenos especialistas para la vista, y me dio tanta pena una señora que llevó un seguro que los médicos no estaban recibiendo en ese momento. Era una señora que venía del interior, de otro pueblo, y tuvo que irse porque no le cogieron no le cogieron el seguro, señores. Pero además de las deficiencias que tenemos nosotros en el esquema de seguridad social, el Colegio Médico Dominicano, que es una conducta típica de ese gremio, de ese colegio, típica. Por eso hay muchos galenos que no son miembros del Colegio Médico y no le hacen caso al Colegio Médico. ¿Por qué? Porque vemos que todas las huelgas, todos los paros y todas las actividades para exigir derechos que ellos tienen, siempre el Colegio Médico presiona a los gobiernos con medidas, con actitudes que van dirigidas a afectar a los pacientes o a la gente, que son los que menos pueden, a los que usan, como por ejemplo el ejemplo que estamos refiriéndonos, el tema el seguro médico. La verdad que esta seguridad social, yo no sé, a veces uno se incomoda con los congresistas y con nuestras debidas razones. Se enfocan en temas a veces hasta triviales y engavetados desde hace mucho. Yo creo que ni siquiera engavetado el tema de la ley de la seguridad social, una reforma propia a los tiempos que estamos viviendo y a ese reclamo social que viene acumulándose, porque la ley, como nos explicaba el especialista aquella vez que estuvo con nosotros, tiene muchas cosas buenas y la ley no se está aplicando como se debe, porque parte y parte la violentan y hay otra parte que oculta lo que beneficia realmente a los ciudadanos. A los médicos yo siempre lo he criticado en ese aspecto que criticaba a Rafael, porque a veces solo piensan en ellos. Esa ha sido la actitud del Colegio Médico Dominicano históricamente. Desde los años 80, el Colegio Médico Dominicano lo que ha hecho es asumir una
posición que afecta a los que menos pueden. Siempre ha sido así. Y una, como está pasando ahora con el tema de las ARS, es verdad, hay deficiencias en el sistema, pero lo menos que uno espera de un gremio como ese, de un colegio, es que sus acciones afecten a la mayoría. Y eso es lo que ha pasado siempre. Así es que yo creo que con este comentario nosotros culminamos el programa de esta semana, dando las gracias a los televidentes. Ojalá que haya una sensatez, porque nada más valioso que la salud, y cuando sobre todo la requieren los que menos tienen. Feliz resto del fin de semana, ¿verdad? Pórtense bien y si los se van a portar mal, que lo hagan, que le den para allá. Feliz fin de semana.